Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 8, primera parte del libro Misterios Desvelados. Y el capítulo se llama El poder omnipresente de Dios. Y dice así. Al día siguiente recibí una comunicación por medio de la que me vi comprometido en una actividad comercial que requirió todo mi tiempo y atención. La sola anticipación de ella me daba una gran alegría y me involucré con mucho entusiasmo. Venía una sensación refrescante, estimulante, algo que nunca había conocido en mi experiencia comercial. Durante su progreso entré en contacto personal cercano con un hombre de carácter muy dominante. Toda su actitud en los negocios era obtener su deseo por la fuerza, si la intriga fallaba o tenía oposición en cualquier sentido. Él creía solo en el poder de su propio intelecto y voluntad humana, y ni tenía conocimiento ni fe en ninguna otra cosa. Nunca dudaba en quebrar o arruinar a personas o cosas que estaban en el camino de su éxito, y usaba todos los medios para lograr sus propios fines egoístas. Yo lo había conocido cerca de 3 años antes de que la siguiente experiencia se produjera, y en esa época me había sentido casi indefenso de su presencia. Tan abrumador era el sentimiento de dominación que continuamente emitía. Aún así, a pesar de mi propia reacción hacia él, yo sabía que su control sobre los demás era solo la fuerza centrada en la actividad externa. Estaba de alguna manera molesto cuando me di cuenta que tendría que asociarme con él. Inmediatamente busqué una vía para tratar con él a través de la aplicación de la ley de Dios, cuando la voz interior me dijo claramente: ¿por qué no dejar al poderoso Dios interior tomar todo el control y manejar esta condición? Ese poder interior no conoce dominación y es siempre invencible. Estaba inmensamente agradecido y dejé todo a su control. Me reuní con este hombre y otras 2 personas y acordé ir con ellos a inspeccionar una propiedad minera en un estado alejado. Presentí que era de gran valor. El dueño era una anciana señora cuyo buen marido había fallecido en un accidente en la mina algunos meses atrás. Había dejado las cosas en precaria condición y nuestro dominante amigo había determinado comprar la mina al precio que él quería, no uno honesto. Luego de un largo viaje en auto, llegamos a nuestro destino cerca de las 2 de la tarde del segundo día. Nos reunimos con la dueña, quien comprendí era un alma bendita, verdadera y honorable. Entonces tomé la firme posición que ella tendría un trato justo y recibiría el valor completo de la propiedad. Ella nos invitó a un agradable almuerzo y procedimos a examinar la mina. Pasamos por la cantera, los túneles, las galerías, los pozos y las detenciones. Mientras más observaba, más cierto estaba de que había algo extraño. Lo sentía en la misma atmósfera. Estaba seguro que se había hecho un rico descubrimiento que no había sido informado a su dueña. De alguna manera supe que el comprador había ubicado secretamente a uno de los trabajadores de turno para observar tal actividad y que durante las semanas de observación había obtenido la confianza del superintendente. Me di cuenta que, en el fondo, el superintendente era un buen hombre, pero no despierto, espiritualmente hablando. Mientras hablábamos con él, mi sí divino me reveló por completo lo que había ocurrido. Poco tiempo antes, cuando estos dos inspeccionaban el trabajo, llegaron a un lugar donde las explosiones habían abierto la entrada de un túnel que llevaba directamente al corazón de la montaña. La descarga había dado en una veta muy rica de cuarzo conteniendo oro. El superintendente estaba a punto de salir corriendo a informar de ello a su dueña cuando el espía le hizo notar: Espera, conozco al hombre que va a comprar esta mina. Si deseas seguir en tu actual puesto, no menciones este hallazgo. Yo me encargaré que tú no solo permanezcas como superintendente, sino que habrá $5,000 para ti. De todos modos, la anciana señora recibirá suficiente para vivir. El superintendente, temiendo perder su puesto, estuvo de acuerdo. En nuestro examen a la mina llegamos al final del túnel principal y sentí fuertemente que este era el lugar donde se había hecho el rico descubrimiento.
Había sido inteligentemente cubierto y disfrazado como una formación poco compacta donde era peligroso trabajar. Ese fue el reporte que hicieron a la mujer que era propietaria de la mina. Mientras estaba en un lugar hablando con los demás, se abrió mi visión interna y vi todo lo que había sucedido, el rico hallazgo, su encubrimiento, la oferta al superintendente y su aceptación. Estaba agradecido de haber verificado mi sentimiento, pero sabía que debía esperar. Regresamos a la casa de la dueña y comenzaron las negociaciones. El comprador abrió la sesión diciendo: «Señora Atherton, ¿cuánto espera por esta propiedad?» «La evalúo en $250,000, contestó ella cortés y amablemente. «Absurdo», gritó el hombre, «descabellado, ridículo, no vale ni la mitad de esa suma». Siguió en esa posición por algunos momentos, fanfarroneando como era su costumbre. Le había funcionado muchas veces antes y seguía esa antigua forma de actuar. Argumentó y estalló en cólera y terminó diciendo: «Señora Atherton, usted está en una posición en que se debe vender. Seré generoso y le daré $150,000. «Lo consideraré», respondió, tan amedrentada por su actitud de dominación y fanfarronería que comenzó a aceptar sus ideas y a rendirse a su arrogante descaro. Él la vio vacilar y de inmediato comenzó a presionar más aún la situación. «No puedo esperar», siguió. «Mi tiempo es valioso. Usted debe decidir ahora o no hago el negocio». Sacó los papeles de su bolsillo y los puso sobre la mesa. La señora Atherton miró alrededor indefensa y yo moví mi cabeza diciendo no, pero no me vio. El contrato yacía abierta y ella atravesó la habitación, se sentó en la mesa preparándose para firmar. Yo sabía que si ella había de ser protegida, debía actuar de inmediato y yendo hacia donde estaba sentada, me dirigí a nuestro dominante amigo. «Un momento», dije. «¿Usted pagará a esta dama lo que la mina vale o no la tendrá?» Él volvió su furia hacia mí con varios insultos muy agudos e intentó las mismas tácticas de siempre. «Me gustaría saber quién va a impedirme tener la mina a mi precio», respondió. Sentí surgir el potente poder del Dios interior como una avalancha, manteniéndome inalterado por su perorata de carácter vengativo y respondí: «Dios se lo impedirá». Con esa respuesta soltó la carcajada, siguió riendo, estrepitosa, cínica, groseramente. Yo esperé en calma. «Estúpido», comenzó nuevamente en otra andanada de rabia, «parloteas acerca de Dios. Ni tú, ni Dios, ni nada pueden detenerme. Yo tengo aquello que busco y lo obtengo a pesar de todo. Nadie me ha detenido aún». Su arrogancia parecía no tener límites y se reveló a sí mismo, en mente y cuerpo, como víctima de sus emociones. Su razón estaba incapacitada para funcionar, como sucede siempre cuando se está bajo cualquier sentimiento incontrolado, o ella le habría advertido de no seguir con sus insultos. Nuevamente sentí la expansión del poder de Dios. Esta vez vino más y más fuerte, hasta que en un tono como un clarín, la poderosa voz interior de mi sí divino reveló la verdad de toda la transacción y el engaño en la misma. «Señora Atherton», dije, «se ha hecho un gran fraude con usted. Sus trabajadores hicieron un gran hallazgo. Este hombre tenía un espía entre ellos, quien ha sobornado a su superintendente para que permanezca en silencio respecto de ello». El superintendente y los otros en la habitación empalidecieron y quedaron mudos, mientras mi sí interior continuaba exponiendo la traición. El comprador en perspectiva parecía impertérrito e interrumpiéndome con su furia salvaje gritó: «Usted miente, le romperé la cabeza por tal interferencia». Levantó su bastón de acero y cuando yo alzaba mi mano para tomarlo, súbitamente una llama blanca estalló golpeándolo de lleno en la cara. Cayó al suelo como si hubiera sido golpeado por un rayo. Entonces, mi poderoso sí divino habló otra vez con toda la autoridad de la eternidad, majestuoso y potente. «Que nadie en esta habitación se mueva hasta que sea autorizado. Mi yo exterior ya no, yo,
sino Dios en acción, avanzó hacia donde yacía el hombre y prosiguió. Gran alma en este hombre, a ti te hablo. Por demasiado tiempo has estado prisionera de este yo personal dominante. Sal ahora. Toma el mando de su mente y de su cuerpo. Corrige los muchos engaños que él ha efectuado en la vida actual. Dentro de una hora, esta fuerte creación humana externa de discordia e injusticia que él ha creado será consumida y nunca más engañará o dominará humanamente a otro hijo de Dios. Al yo exterior yo le digo, despierta, en paz, amor, bondad, generosidad y buena voluntad hacia todo lo que vive. De a poco el color comenzó a volver a la cara del hombre y abrió sus ojos en extraña perplejidad. Dios en mí, aún a cargo, lo tomó suavemente de la mano y colocando un brazo bajo su hombro, lo ayudó a llegar a un cómodo sillón. Nuevamente él ordenó, hermano mío, mírame. Cuando alzó sus ojos hacia los míos, un temblor recorrió su cuerpo y en una voz apenas audible dijo, sí, he visto. Entiendo cuán equivocado he estado, que Dios me perdone. Puso su cabeza entre sus manos y escondió la cara, silencioso y avergonzado. Las lágrimas comenzaron a caer a través de sus dedos y lloró como un niño. Pagarás a esta querida señora $1.000.000, continuó mi sí divino, y también le darás un 10% de interés sobre la mina, pues en el descubrimiento hecho recién hay al menos 10 millones en oro. Con profunda humildad y una extraña suavidad contestó, hagámoslo ahora. Esta vez pidió a sus hombres, en lugar de ordenarles, como era su costumbre anterior, redactar los documentos según se habían ordenado. La señora Atherton y él firmaron, completando la transacción. Me volví a los otros en la habitación y comprendí, por la expresión de sus caras, que todos ellos habían sido tan elevados en conciencia que habían visto más allá del velo humano. Cada uno dijo, nunca, con la ayuda de Dios, jamás intentaré engañar o hacer daño a otra persona nuevamente. Habían sido elevados hasta reconocer y aceptar por completo el sí divino dentro de cada uno. Era tarde ya cuando esto sucedió. La señora Atherton nos extendió una cordial invitación para quedarnos como sus invitados esa noche y para acompañarla a Phoenix a la mañana siguiente para registrar los documentos de la venta. Después de cenar, esa noche nos reunimos en el gran salón ante una gran chimenea encendida. Cada uno, sinceramente, buscó una mayor comprensión de las grandes leyes cósmicas de la vida. Preguntaron cómo era que yo había llegado a tener este conocimiento y les hablé del maestro Saint Germain y del modo en que lo había conocido. Les conté alguna de mis experiencias en el monte Shasta y cómo durante el curso de nuestra conversación respecto de la gran ley cósmica, él había dicho, hijo mío, la gran ley cósmica no discrimina más que lo que discrimina la tabla de multiplicar o la electricidad si uno comete un error en su aplicación. Cuando quien es ignorante de la ley que gobierna su uso, intenta dirigir sus fuerzas sin conocimiento de la forma de controlarla. Los grandes, inmutables decretos que para siempre mantienen el orden en el reino infinito de la vida manifestada, están todos basados sobre el gran principio uno de la creación, el amor. Ese es el corazón, la fuente de todo y el centro mismo sobre el cual tiene lugar la existencia en la forma. Amor es armonía, y sin él, en el comienzo de una forma, esa forma no podría existir de ningún otro modo. El amor es el poder de cohesión del universo, y sin él, un universo no puede existir. En vuestro mundo científico, el amor se expresa a sí mismo como la fuerza de atracción entre los electrones. Es la inteligencia directora que les decreta existir en la forma, el poder que los mantiene girando alrededor de un núcleo central y el soplo al interior del núcleo que los atrae hacia sí.
Lo mismo es verdad para cada vórtice de fuerza en cualquier parte de la creación. Un núcleo central y los electrones que giran a su alrededor forman un átomo. Este núcleo de amor es el átomo, lo que el polo magnético es a la Tierra y lo que la espina dorsal es al cuerpo humano. Sin un núcleo central o corazón central solo existe la luz universal sin forma. Los electrones que llenan el infinito giran alrededor del gran sol central. El electrón es espíritu puro o luz de Dios. Permanece para siempre incontaminado y perfecto. Es eternamente autosustentado, indestructible, autoluminoso e inteligente. Si no lo fuera, no podría y no obedecería a la ley, la actividad directora del amor. Es energía, luz inmortal, por siempre pura, inteligente, y la única sustancia real, verdadera, de la cual todo el universo es creado, la eternamente perfecta esencia de vida de Dios. El espacio interestelar está lleno con esta pura esencia de luz. No es oscuro ni caótico, como ha sido el concepto limitado, ignorante de los pequeños intelectos humanos. Este gran mar de luz universal que existe por todas partes a través del infinito es constantemente atraído hacia la forma y se le da una cualidad de algún tipo, de acuerdo al modo en que los electrones son mantenidos alrededor de un punto central o corazón por medio del amor. El número de electrones que se combinan uno con otros en un átomo específico es el resultado de y está determinado por el pensamiento consciente. La tasa a la cual ellos giran alrededor del corazón central es el resultado de y está determinado por el sentimiento. La intensidad del movimiento de atracción y de giro dentro del punto central es el soplo de Dios y por lo tanto la actividad más concentrada del amor divino. Hablando en términos científicos, se llamaría fuerza centrípeta. Estos son los factores determinantes que crean la cualidad de un átomo. Así verás que el átomo es una entidad, una cosa viviente, respirante, creado o traído a la existencia por medio del soplo, del amor de Dios a través de la voluntad de la inteligencia autoconsciente. Es así que la palabra se hace carne. La maquinaria que la inteligencia autoconsciente usa para realizar esta manifestación de su ser es el pensamiento y el sentimiento. El pensamiento destructivo y el sentimiento discordante cambian de orden de tal modo la relación y la tasa de velocidad de los electrones dentro del átomo que la duración del soplo de Dios al interior del polo se altera. La duración del soplo está decretada por la voluntad de la conciencia que usa esa clase particular de átomo. Si esa voluntad directora consciente se retira, los electrones pierden su polaridad y se dispersan, buscando su camino de regreso inteligentemente hacia el gran sol central, donde se repolarizan. Allá estos solos reciben amor, el soplo de Dios es eterno y la orden, la primera ley, se mantiene por siempre. Algunos científicos han postulado y creen que los planetas colisionan en el espacio. Una cosa así no es posible. Hacer eso sería lanzar todo el plan de la creación en el caos. Es en verdad afortunado que las poderosas leyes de Dios no estén limitadas a las opiniones de algunos de los niños de la Tierra. No importa lo que cualquier científico, profano o no, piense, la creación de Dios avanza siempre y expresa más y más la perfección. El pensamiento constructivo y el sentimiento armonioso en la mente y el cuerpo humano
son las actividades del amor y del orden. Estos permiten que la perfecta relación y velocidad de los electrones dentro del átomo se mantengan de modo permanente y así ellos permanecen polarizados en su punto particular en el universo, tanto tiempo como la duración del soplo de Dios dentro de su centro es mantenido por la voluntad de la inteligencia directora, autoconsciente que usa el cuerpo en el cual ellos existen. De este modo, la cualidad de perfección y el mantenimiento de la vida en un cuerpo humano están siempre bajo el control consciente de la voluntad del individuo que lo ocupa. La voluntad del individuo es suprema sobre su templo, e incluso en casos de accidentes, nadie deja el templo de su cuerpo hasta que así lo decide. Muy a menudo el dolor en el cuerpo, el miedo, la incertidumbre y muchas otras cosas influyen en la personalidad para cambiar sus decisiones respecto de lo que fue dispuesto en el pasado. Pero todo lo que sucede al cuerpo está y estará siempre bajo el control del libre albedrío del individuo. Comprender la explicación anterior concerniente al electrón y al control consciente que tiene el individuo a través de su pensamiento y sentimiento para determinar la estructura atómica de su propio cuerpo es comprender el principio uno que gobierna la forma a través del infinito. Cuando el hombre haga el esfuerzo que probarse esto a sí mismo o en su propio cuerpo de carne atómico, entonces procederá a maestrarse a sí mismo. Cuando haya hecho esto, todo lo demás en el universo será su colaborador voluntario para realizar lo que sea que desee a través del amor. Quien quiera que se haga obediente voluntariamente a la ley del amor, tiene la perfección en su mente y en su mundo mantenida permanentemente. A él y solo a él le pertenecen toda autoridad y maestría. Solo él tiene el derecho de mandar, porque primero ha aprendido a obedecer. Cuando ha obtenido la obediencia de su estructura atómica al interior de su propia mente y cuerpo, toda estructura atómica fuera de su mente y de su cuerpo le obedecerán también. De este modo, la humanidad tiene el poder, a través del pensamiento y del sentimiento, cada individuo dentro de sí mismo, para elevarse a las más altas cimas o hundirse a las mayores profundidades. Cada uno por sí solo determina su propia senda de experiencia. Por medio del control consciente de su atención y de lo que le permita a su mente y lo que le permita que su mente acepte, puede hablar y caminar con Dios cara a cara. O si da la espalda a Dios, llegar más abajo que los animales, hundiendo su conciencia humana en el olvido. En este último caso, la llama de Dios en su interior se retira de su morada humana. Después de eones de tiempo, intenta nuevamente un viaje humano en el mundo de materia física, hasta que la victoria final es obtenida conscientemente y por su propio libre albedrío. Les mencioné acerca de las ilimitadas posibilidades que Saint Germain me había mostrado. Estaban ante la humanidad para la realización, siempre que esté dispuesta a aceptar a la gran presencia de Dios, al interior de cada individuo como el poder director y de realización. El comprador de la mina me preguntó por qué yo usaba tan a menudo la palabra aceptación y recordé las que Saint Germain había usado para explicármelo a mí, pues dijo: incluso en la actividad externa de tu vida, si compras algo o se te ofrece algo maravilloso y perfecto, si no lo aceptas, te sería imposible hacer uso de ello o beneficiarte de ello.
Es lo mismo con la gran presencia de Dios dentro de nosotros. A menos que aceptemos que nuestra vida es la vida de Dios y que todo el poder y la energía que tenemos para hacer cualquier cosa es el poder de Dios y la energía de Dios, ¿cómo podemos tener las cualidades de Dios y la realización en nuestro mundo? Como hijos de Dios se nos ha ordenado elegir a quien hemos de servir, a la poderosa presencia de Dios al interior de nosotros o al yo humano externo. La gratificación de los apetitos y de las exigencias de los sentidos del humano externo tiene solo un resultado: miseria y destrucción. Todo deseo constructivo es en realidad el sí divino interior, impulsando hacia adelante la perfección para el uso y el disfrute del yo externo. La gran energía de vida fluye a través de nosotros constantemente. Si la dirigimos para un logro constructivo, ella trae alegría y felicidad. Si es dirigida para la gratificación de los sentidos, solo puede haber miseria como resultado, pues todo es la acción de la ley, una energía de vida impersonal. Mantén ante la actividad externa de tu mente el recuerdo constante que tú eres vida, Dios en acción, en ti y en tu mundo. El yo personal está continuamente atribuyéndose cosas y poder, cuando toda la energía por medio de la cual existe le es prestada por el sí divino. La actividad humana personal externa ni siquiera es dueña de su propia piel. Los átomos de su cuerpo le son prestados desde el gran mar de sustancia universal por la suprema presencia de Dios. Entrénate en devolver todo el poder y la autoridad a la gran y gloriosa llama de Dios que es tu verdadero yo y la fuente de la cual siempre has recibido toda buena cosa. Hablamos hasta las 2 de la mañana y luego tuve que sugerir que nos retiráramos. Nadie quería dormir, pero les dije, dormirán en los brazos de Dios. Y a la mañana siguiente estaban sorprendidos de cuán rápidamente se habían dormido. Nos levantamos a las 7 y estábamos en camino hacia Phoenix. El registro de la propiedad se completó y les expliqué que debía irme, pues mi trabajo con ellos había terminado por el momento. Todos estaban profundamente agradecidos y ansiosos por saber más. Les prometí mantenerme en contacto con ellos y ayudarlos, de acuerdo a como el maestro Saint Germain lo dictaminara. Cuando me alejaba, el comprador de la mina se volvió hacia mí y dijo: «No importa lo que nadie piense de mí, quiero abrazarlo y agradecerle desde lo más profundo de mi corazón por salvarme de la ruina de mi yo externo y por revelarme la gran luz». Yo incliné la cabeza con profunda humildad y contesté: «Agradezca a Dios, yo solo soy el canal, solo Dios es la gran presencia y poder que hace todas las cosas bien». La señora Atherton se volvió hacia mí y expresó su sentimiento. «Agradezco y doy alabanza a Dios en usted por la poderosa presencia protectora, y nunca en mi vida dejaré de agradecer a Dios y a usted por la luz que esta experiencia nos ha traído a todos». «Estoy seguro que todos hemos de encontrarnos otra vez», contesté, y despidiéndome de ellos me volví nuevamente hacia el monte Shasta, llegando a mi hotel en la tarde del segundo día. 2 semanas más tarde sentí un fuerte impulso por hacer un viaje más a mi lugar de encuentro con el maestro Saint Germain. Partí a las 4 de la mañana y llegué al borde del denso bosque cerca de las 9. El grito melancólico de mi amiga la pantera llegó a mis oídos. Antes de que hubiera dado 20 pasos entre los árboles, respondí rápidamente. En un momento apareció saltando a mi lado, con toda la bienvenida de un antiguo amigo, y seguimos adelante hacia nuestro lugar de reunión. Noté que la pantera estaba muy inquieta y que actuaba como si luchara arduamente bajo alguna agitación interior. Esto era en verdad excepcional, pues siempre había estado muy quieta en mi presencia. Acaricié y golpeé la bella cabeza, pero no hubo diferencia. Me senté y almorzamos.
Vamos, vieja amiga, dije cuando terminamos, vamos a pasear. Me dio una larga y sostenida mirada, la expresión más patética que jamás haya visto. No podía entenderlo. Habíamos avanzado algún trecho cuando llegamos a un risco de cerca de 4,5 metros de alto, en cuya cima colgaba una roca a punto de proyectarse. Algo me hizo mirar a la pantera. La expresión en sus ojos era feroz y salvaje. Sentí una especie de tensión en la atmósfera, pero no me di cuenta de lo que era. Avancé unos pocos pasos y sentí que me traspasaba un escalofrío. Mirando de pronto hacia arriba, vi un león de montaña agazapado, listo para saltar. Al instante siguiente se abalanzó sobre mí. Me tiré contra el risco y el león aterrizó donde yo había estado un momento antes. Como un relámpago saltó la pantera y ambos se trezaron en un mortal combate. Ninguna palabra puede describir el terror de la batalla que siguió. Los animales chillaban, rodaban, se arañaban y despedazaban entre ellos. El león era considerablemente más pesado y por un momento pareció como si fuera a ganar. Sin embargo, la pantera era de movimiento más rápido y finalmente escapó. Hubo una pausa de solo un instante hasta que vio una oportunidad y entonces de un salto cayó sobre la espalda del león y clavó sus dientes justo detrás de las orejas. El apretón de la pantera parecía de acero y luego de unos pocos segundos de rodar y girar, la lucha del león se hizo más débil. Finalmente se detuvieron ambos. La pantera se me acercó tambaleando, uno de sus lados terriblemente destrozado. Me miró, toda la ferocidad había desaparecido de sus ojos y su energía decaía con rapidez. Por su cara pasó una expresión de satisfacción y de pronto, dando un grito lastimero, cayó muerta a mis pies. Me quedé inmóvil y lloré silenciosamente la pérdida de mi amiga, pues había llegado a estar casi tan encariñado con ella como podría haberlo estado con un compañero humano. A continuación levanté la mirada y a mi lado estaba Saint-Germain. Mi bien amado hermano, no te entristezcas ni te desalientes, dijo. Tu contacto con la pantera hizo avanzar de tal modo su conciencia que ya no podía permanecer por más tiempo en ese cuerpo, y la gran ley cósmica le exigía algún servicio hacia ti. Ella lo dio en amor, salvándote la vida. Todo está bien. Tocó mi frente con el pulgar de su mano derecha. Sé en paz, continuó, mientras el sentimiento de pena desaparecía y me sentía completamente aliviado. La gran ley cósmica es infalible. No podemos recibir sin dar y no podemos dar sin recibir. Así se mantiene el gran equilibrio de la vida. Voy de nuevo. La gran ley cósmica es infalible. No podemos recibir sin dar y no podemos dar sin recibir. Así se mantiene el gran equilibrio de la vida. Te felicito sinceramente por el servicio rendido en la mina y por tu serenidad durante los sucesos. Todos los involucrados en esa transacción serán grandes asistentes hacia la humanidad. Pronto te corresponderá dar un servicio mucho mayor de lo que has hecho hasta ahora. Para ello recuerda siempre que es el poder y la inteligencia de Dios actuando y que tu mente y tu cuerpo son solo el canal. Hasta que te encuentres con esa experiencia, medita constantemente sobre el poder ilimitado de Dios que puede expresarse a través de ti en cualquier momento.